La historia de la vida en la Tierra suma unos 4.000 millones de años. Este largo periodo ha sido dividido en eras para facilitar su estudio. Cada era está marcada por la aparición y desaparición de un grupo animal dominante o característico del periodo estudiado. Luego del largo periodo azoico o sin vida, aparecieron bacterias, probablemente llegadas al planeta en los constantes meteoritos que impactaban la atmósfera desde el espacio. Estos seres son los más antiguos registrados por la ciencia, con más de 3.500 millones de años de antigüedad. Luego se sucedieron varios periodos y cambios climáticos que dieron origen a especies más complejas y evolucionadas, hasta llegar a los primeros vertebrados. En la era primaria sobresalen especialmente peces y anfibios. En la era secundaria aparecen los primeros mamíferos, aves y grandes reptiles. En la era terciaria sobresalen los mamíferos y los primates. En la era cuaternaria aparece el género Homo, el cual es un primate bípedo con capacidad de fabricar utensilios. Los rastros genéticos colocan los orígenes del género Homo a finales de la era terciaria, en el período Plioceno. La hominización o antropogénesis consiste en un proceso por el que primates superiores se fueron transformando de forma progresiva en humanos. Este proceso evolutivo o biológico fue percibido por el grupo de los llamados homínidos a partir de la separación entre el último ancestro común de los grandes simios hace más de 5 millones de años en el continente africano. En este proceso, los primates superiores, antepasados comunes tanto de humanos como de simios modernos, adquieren y consolidan las características genéticas y fenotípicas de los seres humanos como especie biológica diferenciada. También en dicho proceso se produce y desarrollan los elementos culturales y de acumulación de conocimiento a través del lenguaje y más tarde de la escritura. El primero de los factores que promovió el desarrollo de los cambios genéticos y biológicos fue la dieta. Al empezar a comer carne cocida al fuego, el cerebro humano recibió un alto contenido en proteínas que fue manifestándose en la herencia genética de las futuras generaciones, que como segundo factor desarrollaron un cerebro más grande y por consiguiente mayores capacidades en el nivel de raciocinio y producción cultural para dominar su entorno. El tercer factor se manifestó en una mayor eficacia de los primeros humanos como cazador, lo que facilitó acceder a mejores presas y a aumentar la variedad de su dieta. Un cuarto factor determinante en el proceso de hominización fue el desarrollo del lenguaje. Los rastros más antiguos de los orígenes de la humanidad los encontramos en el continente africano. Aunque la ciencia plantea alrededor de unas 12 especies de humanos, aquí solo mencionaremos algunos de los más destacados. El primer homínido en que hubo consenso para tal denominación fue el llamado Australopithecus afarensis, que vivió hace más de 4 millones de años en Etiopía. El Homo habilis es una especie de humano arcaico, caracterizada por su capacidad para usar instrumentos o herramientas hechos de madera, piedra o hueso. Vivió al sur de África hace unos 2,3 a 1,65 millones de años. El Homo erectus es una variante homínida que vivió entre 1,9 millones de años y 117.000 años antes de nuestra era. La mayoría de los restos de esta especie ha sido hallada en Asia Oriental, entre China e Indonesia. También se han encontrado en África y en Europa. Su nombre hace referencia a su capacidad de caminar erguido. El Homo naledi es una especie que vivió en Sudáfrica. Los restos fósiles de al menos 15 individuos de diferentes edades fueron encontrados en una especie de cámara funeraria en la región de Naledi, en Johannesburgo. Hay discrepancias en el tiempo en que vivió esta especie, ya que algunos entendidos la sitúan hace unos 2 millones de años y otros estudios han arrojado dataciones entre los 912.000 y 335.000 años. Por el número de restos fósiles encontrados en la cámara, se presume que podría ser la primera especie del género Homo que hacía ritos funerarios, lo cual anteriormente se atribuía a los neandertales.
El hombre de Neandertal vivió en Europa entre 230.000 y 28.000 años durante la última edad de hielo. También se han encontrado restos fósiles en el cercano Oriente y en el Asia Central. Cuando se descubrió esta especie, se le clasificó como distinta al Homo sapiens, pero estudios paleogenéticos señalan un origen común entre ambos grupos, por lo que varios autores lo nombran como Homo sapiens neanderthalensis. De cuerpo robusto y un cerebro más grande que los humanos modernos, se presume que ya poseían la capacidad del lenguaje. También se han encontrado varias tumbas que dan cuenta de que practicaban ritos funerarios. Se cree que se produjo una hibridación entre neandertales y Homo sapiens sapiens, ya que actualmente un 2% de la población de Asia posee ADN neandertal. El concepto Homo sapiens sapiens hace referencia a los humanos modernos y a los miembros anteriores de la especie Homo sapiens, los cuales comparten sus características físicas. Nuestra especie viene dejando rastros de su paso por la Tierra desde el período Pleistoceno, hace unos 100.000 años, a través de múltiples oleadas migratorias que abarcan África, Europa y la península arábiga. Hay varias especies de Homo sapiens que han sido encontradas en Etiopía, Israel, Siberia y diversos lugares del planeta. Los restos humanos encontrados en las islas del Pacífico y en el continente americano corresponden a humanos modernos, ya que su antigüedad no supera los 20.000 años.